Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos de avería que, la verdad, asustan un poco cuando aparecen en el cuadro, el P0990. Veremos qué significa, por qué sale y, lo más importante, cómo solucionarlo bien. A ver, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Vas conduciendo tan tranquilo y ¡zas!, se enciende esa lucecita de fallo motor en el salpicadero. Es la manera que tiene el coche de decirnos que algo no va fino. Y a veces el culpable es precisamente el código P0990. Muy bien. ¿Y esto qué significa exactamente? Pues el lenguaje técnico, el P0990, quiere decir que el cerebro del coche ha detectado un voltaje, digamos que demasiado alto, en el circuito de una pieza clave, el sensor de presión del líquido de la transmisión, en concreto en su circuito E. Para que quede todo súper claro, este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, ¿qué es este código y por qué aparece? Luego veremos los síntomas, cómo lo diagnosticaría un profesional, las soluciones buenas frente a los errores típicos y, ojo, lo que cuesta no hacerle caso. Venga, primera parada. Para entender el problema hay que conocer al prota de historia, el sensor de presión del líquido de la transmisión, o TFPS para los amigos. Podemos imaginarlo como el traductor entre la mecánica y la electrónica de la caja de cambios. Este sensor tiene un trabajo importantísimo, Básicamente, mide la presión hidráulica que hay dentro de la caja de cambios y convierte esa presión, ¡pum!, en una señal eléctrica que el ordenador del coche puede entender. Gracias a eso, el módulo de control sabe el momento exacto para cambiar de marcha y que todo vaya como la seda. Y un dato curioso, este fallo es bastante habitual en ciertos modelos, sobre todo en coches japoneses como los Honda, y para que lo sepamos, el sensor suele estar escondido dentro de la propia transmisión. Bien, ahora vamos a lo importante, al kit de la cuestión, porque aunque el sensor mide algo mecánico, como la presión, es vital entender esto. El código P0990 casi siempre nos está gritando que hay un problema eléctrico. Ahí es donde suele estar el origen de todo. La experiencia en el taller no engaña, y las causas más comunes suelen ser estas 4. O bien hay un cortocircuito en el cable que lleva la señal, o la conexión a tierra del sensor está mal y el circuito no cierra bien. También puede ser un fallo interno del propio sensor, y ya en casos muy raros podría ser un problema de la centralita, pero vamos, casi siempre el lío está en los cables o en el sensor. Pero vale, todo esto está muy bien en la teoría. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? ¿Qué se nota al volante cuando salta el P0990? Porque el coche nos manda señales y hay que saber interpretarlas. Lo primero, claro, es la luz de fallo motor encendida. Eso no falla. Pero además de eso, es muy probable que los cambios de marcha se sientan raros, como más bruscos, más toscos o que tarden en entrar. Y una señal que es casi inequívoca es que parece que el coche arranca en segunda o incluso en tercera. Esto hace que al salir de un semáforo, por ejemplo, el coche se sienta súper perezoso, sin fuerza. Y aquí es donde de verdad se ve la diferencia entre un profesional y alguien que va a ciegas. Ante un P099, un buen mecánico no se lía a cambiar piezas porque sí, para nada. Sigue un método, un proceso lógico, empezando siempre por lo más fácil y sobre todo por lo más barato. El procedimiento es este, paso a paso. Primero, se miran los boletines de servicio técnico por si el fabricante ya tiene una solución conocida. Después, una inspección visual con lupa de todo el cableado y los conectores. ¿Hay algo quemado, pelado, suelto? Si todo parece estar bien, se comprueban los conectores. Y si aún así nada, entonces sí, sacamos el multímetro y a medir voltajes y resistencias, comparando siempre con los valores que dice el manual. Y esto nos lleva a un consejo de oro de un profesional con muchos kilómetros a sus espaldas, que lo clava. La clave no es correr, es acertar. Revisar bien primero ahorra tiempo, dinero y muchísimos dolores de cabeza. Vale, ya sabemos cómo encontrar el problema. Ahora vamos a ver cómo se soluciona de la forma correcta, la forma inteligente, y vamos a compararlo con los errores típicos que, por desgracia, se ven todos los días. La diferencia es como la noche y el día. El error más típico es lanzarse a cambiar el sensor sin pensar. Y a lo mejor el problema era un simple cable suelto o un conector con óxido. Un profesional, en cambio, investiga, revisa el cableado, mira si hay otros códigos de avería y, lo más importante, usa el multímetro para confirmar que la pieza está mal antes de hacer gastar dinero. A lo mejor alguien está pensando, bueno, ¿y es para tanto? ¿Puedo seguir circulando así? La respuesta corta y directa es no. Ignorar este código es jugar a la ruleta rusa con la transmisión, y es una apuesta que puede salir muy, pero que muy cara. Y esta idea es fundamental. Actuar rápido no es una simple recomendación, es la única decisión sensata. Es proteger la seguridad y, desde luego, proteger el bolsillo.
Porque si se deja pasar, el problema no se va a arreglar solo, al contrario, esos cambios bruscos pueden volverse peligrosos. El coche podría quedarse clavado en una marcha en medio de la autovía. Y lo peor es lo que no se ve. Por dentro se están machacando componentes carísimos como los discos, los solenoides, incluso el cuerpo de válvulas. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué idea nos tenemos que quedar sobre el código P0990? La idea clave es esta. El P090 no es una lucecita sin más, es una sirena de alarma. Es un aviso de un fallo eléctrico que, si no se le hace caso, tiene todo el potencial para convertirse en una avería mecánica de las que duelen de verdad en la cartera. La clave es ser metódico y no dejarlo para mañana. Y para terminar, una reflexión que lo resume todo. A veces, la solución a un problema que parece gigantesco está en revisar un simple cable. Teniendo en cuenta lo que nos jugamos, queda claro por qué un buen diagnóstico lo es todo, ¿no?